Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los que se están conectando o ya se conectaron. Aquí ya son las 7 de la tarde en Escocia. Supongo que para ustedes también es tarde o quizás temprano, no sé, pero veo más luz, así que eso es bueno. Yo estoy viviendo un poco en el futuro, parece, pero no pasa nada, está bien. Quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Creo ver algunas caras nuevas. Si es así, puedan indicar o hacer alguna señal. Sí, perfecto. Giancarlos y Oswald Daniel Rojas. Vamos a darles exactamente 17 segundos para que se puedan presentar a la clase. No 17, pero bien preciso, su nombre, de dónde son, iglesia. Antes estábamos comentando cuáles eran los 10 libros favoritos de cada uno. No, solamente era cuál era el libro favorito. Y eso, bien preciso y conciso para que se puedan presentar. Empezamos con Giancarlos. Gracias, hermano Israel. Bueno, mi nombre es Giancarlos Morán, soy de Ecuador, asisto a la iglesia Emmaus Yucut y bueno, creo que mi libro favorito son los Salmos, pero fuera de la Biblia quizás no se me ocurre en este momento un libro favorito, tengo algunos en mente. Gracia abundante para el mayor de los pecadores de Bunyan, un libro que me ayudó mucho en mis luchas espirituales incluso, y bueno, creo que también la teología sistemática de Berkov me gusta mucho. Y bueno, gracias a Dios pude ver la clase grabada y fue un momento de mucha bendición para mí. Así que te agradezco, hermano Israel, por esta excelente cátedra que diste la anterior semana y perdón por no poder conectarme antes, pero ahora ya estoy aquí. Gracias a Dios. No, bienvenido Giancarlos, qué bueno que te puedes conectar y que la clase pasada fue de bendición. Esa es la idea. El estudiante Oswald Daniel Rojas. Muy buenos días. Bueno, aquí son medios días. Mi nombre es Oswald Daniel Rojas, tengo 32 años, soy de Guatemala, me congrego en la iglesia Artios. Teólogos, tengo varios. Cornelius Bantil, Greg Bansen, en un aspecto más orientado a la filosofía quizás y a la teología. Germán Bavinck, en lo poco que he podido leer de él, y no sé cómo se pronuncia, Gerhardus Voss, que es uno de los que muy bueno. En cuestión de libros, me gustan ambas. La sistemática de Voss es una de las que estoy estudiando ahorita un poco más a profundidad. De ahí tendría, bueno, no sé, son muchos libros. Creo que tal vez tengo uno favorito por teólogo desde el siglo I hasta ahora, entonces creo que con eso es suficiente. Bueno, gracias Oswald por tu presentación y por recordarnos la escuela holandesa, en este caso Herman Bavinck y Gerhardus Voss, ambos muy buenos teólogos, en el caso de Bavinck y también, sí, en el caso de Bavinck, teólogos neocalvinistas. Dijimos en la clase pasada no confundir con New Calvinism o el nuevo calvinismo. El neocalvinismo es un movimiento que se desarrolla a finales, ya empezó la clase, así que parece que sí, pueden tomar apuntes. El neocalvinismo es un movimiento que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es decir, 1860, 70, 80, 1910, 1920, etc. Llego hasta el año 1920 y 1921 porque hasta ahí he podido estudiar. Ustedes se preguntarán por qué el año 1920 y 1921. Obviamente esto se puede extender un poco más, pero ¿ustedes saben qué pasó en el año 1920? ¿Qué teólogo murió en el año 1920? ¿Por ahí alguna? ¿No? Bueno, Abraham. Perdón. ¿Quién iba a hablar?
Yo tengo Carlos. entendido que Bavinck murió en el 1921, ¿no? Por ahí. Exacto, sí. Un año antes muere Abraham Kuyper, y un año después, 1921, muere eh, Sam Bavinck. Si algunos no lo conocen, aquí tengo un retrato de él enfrente mío porque es el teólogo con el que estoy haciendo mi tesis doctoral. Entonces ahí necesito estar concentrado. En el año 1920 muere Abraham Kuyper, en 1921 muere Herman Bavinck, ambos representantes del neocalvinismo holandés, que de manera no curiosa, sino interesante, incluso Bavinck trabaja en la misma universidad fundada por Kuyper, en la Universidad Libre de Ámsterdam. Sin embargo, incluso entre ellos hay diferencias teológicas. Pero esto nuevamente me encanta destacarlo, porque es parte de lo que pertenece a la catolicidad de la teología reformada. Kuyper y Bavinck fueron ambos representantes del calvinismo en Holanda moderna. ¿Y por qué se llama neocalvinismo? Y gloria a Dios por lo que Dios hizo a través de ellos, porque Holanda, las iglesias reformadas, estaban siendo atacadas por el modernismo, es decir, el liberalismo teológico, personas que estaban negando de lleno la deidad de Cristo, la resurrección de Cristo, la Biblia como la palabra de Dios, y Dios levanta a Kuyper, Dios levanta a Bavinck y a otros teólogos en Holanda para volver a la palabra de Dios a través de una cosmovisión reformada. Es por eso que se llama neocalvinismo o un nuevo calvinismo. Entonces, para que no suene de manera peyorativa, muchas veces podemos pensar, oh no, no, son los neocalvinistas. Yo creo que hay que hacer un buen estudio del neocalvinismo. Y por supuesto podemos discrepar con ellos en algunas cosas, y aquí voy con esto, tanto Bavinck y Kuyper discrepaban en algunas cosas, pero seguían siendo hermanos en Cristo y trabajando, y en puntos teológicos, con respecto a los sacramentos, la mirada de ver un poco el pacto, incluso conceptos como del decreto, supra o infralapsarianismo. Ahí incluso habían algunas diferencias, pero seguían siendo reformados, seguían avanzando como hermanos. Y eso es muy importante destacar, hermanos. Cada uno puede honestamente tener definiciones teológico-prácticas con respecto a algunas doctrinas y prácticas de la iglesia. Pero si un hermano en un punto particular no piensa igual que tú, y no estamos hablando de doctrinas primarias, incluso acá alguien puede diferir conmigo, pero hay doctrinas esenciales, pero también hay doctrinas que, de acuerdo a la naturaleza de donde se está aplicando, y siempre que estén sujetos a la palabra, estas pueden variar entre una congregación y otra congregación. La forma en cómo se está haciendo, la forma en si hay no vamos a entrar en detalle ahora, pero a lo que voy yo, si hay alguna diferencia en esos puntos, en la administración del bautismo, por ejemplo, eso no nos priva de ser hermanos, para nada. Entonces, a eso voy, imagínense, dentro del neocalvinismo holandés, dentro de la escuela holandesa, habían algunas diferencias, pero seguían avanzando. Y seguían avanzando incluso con otros reformados, como en Princeton, como vimos en el Old Princeton o en el viejo Princeton, tenían otra forma de acercarse a la teología, pero seguían invitándose. Tanto Kuyper como Bavinck fueron invitados a Princeton y ambos dieron sus cátedras allá en Princeton. Y justamente en el año 1921 muere otro gran representante, un importante teólogo reformado y que mantenía comunicación con Bavinck y que pertenecía a la escuela de Princeton, y era B.B. Warfield o Benjamin Warfield. Muere en el mismo año, en 1921. Entonces, aquí voy con esto. Si se dan cuenta, hay una diversidad en la unidad, en la teología reformada, en la sana teología reformada. Nuestro pecado, y que Dios nos libre de esto, nos puede llevar a dos extremos. A distorsionar tanto la diversidad que podemos caer en un falso, incluso si estiramos tanto esto, podríamos caer, y que Dios nos libre del liberalismo teológico.
Porque ya nada importa si somos todos uno. No, ese no es el concepto. La cosa es dentro de la unidad, de la palabra, de la ortodoxia en este caso. Pero por otro lado podríamos quitar el concepto de diversidad y empezar a crear pequeños clones uno del otro, y que si este clon no piensa igual al otro, entonces no es reformado o es más o menos teólogo o más o menos cristiano, y esa no es la idea, eso no es reformado desde un punto de vista histórico, estoy hablando. Y tampoco es una actitud cristiana desde un punto de vista bíblico. Porque no se trata, yo soy de Apolos o de Pablo, o de Warfield, o de Bavinck. Y tampoco otros más espirituales. No, yo soy de Cristo nomás y desecho a todos. ¡Ey, cuidado! Entonces eso vamos a estudiar el día de hoy. Así que sean todos bienvenidos, ya empezó la clase. Esta fue con una introducción histórica de ambos lugares geográficos, Holanda y Ámsterdam y Princeton. Bien, el día de hoy entonces vamos a continuar. Terminamos con nuestros prolegómenos, o prolegómena, como le quieran llamar, en inglés o en español. Y hoy día vamos a comenzar con ¿qué es teología? Entonces, hoy día procederemos a hablar de lo que significa teología. Para algunos, entrar a definir este concepto, y más aún estudiar teología, les parece algo totalmente aburrido y con connotaciones más negativas que positivas, incluso más destructivas que constructivas o edificantes. O peor, nos pueden decir, ¿para qué estudias teología? Eso fomenta la división antes que la unión. Por lo tanto, a veces se rechaza el estudio teológico. Incluso dicen, es la teología la que produce aridez en la vida, que seamos cabezones y que crezca nuestro cerebro, y que nos lleva a inflar nuestro pecho de orgullo al saber nuevos conceptos, al poder definir, sí, yo sé lo que es prolegómena y tú no sabes, eres reformado y no sabes lo que es prolegómena. Oh, mira, ahora sé pronunciar Westminster y puedo decir muchas cosas, cuál es el fin principal del hombre, y eso puede llevar incluso al orgullo de una teología que no es reformada, sino más bien una teología deformada, como vamos a ver. Entonces algunos toman esos argumentos para decir, no estudiamos teología. ¿Y será verdad esta afirmación de que hay aridez? En algunos puntos puede que sí y otros que no. ¿Cuándo esta teología nos puede llevar? La teología incluso se hace en la familia. ¿Ven? Escuchan ahí, no sé si escuchan a mi hija llorando porque quiere venir acá y tomar los libros. Ese es un paréntesis. El teólogo no está desconectado de la vida. En fin, esos fueron comerciales. Entonces, ¿la teología nos lleva a qué? ¿A qué nos debería llevar realmente la teología? A glorificar a Dios. Pero, sin embargo, hay teologías que no tienen como fin principal la gloria al Señor. Y vemos distintos tipos de teología a lo largo de la historia. Le hablé en la época moderna, tenemos una teología liberal, en Latinoamérica, lamentablemente, una teología de la liberación, y así sucesivamente. Entonces, el estudiar la teología desde puntos de vista que nacen solamente del hombre y para el hombre, eso nos va a llevar justamente a una teología árida que en algún momento se va a destruir. Pero por otro lado, por lo que hemos estado estudiando, cuando en nuestro principio esencial para empezar a estudiar teología es Dios y apunta a Dios, entonces esto cambia, porque esto nos lleva a adorar al Dios Trino, a tener una comunión viva con el Señor. Entonces, pero por otro lado, podemos tener una teología que hable de esto, que hable correctamente de la ortodoxia. Podemos tener una teología que defina muy bien la justificación, pero podemos caer en extremos de solamente, por ejemplo, sobreenfatizar la justificación, pero ¿y qué pasa con la santificación? O podemos sobreenfatizar la justificación y parece que eso pudiese verse o parecerse de cierta manera no tanto una teología reformada, sino que una teología quizás más luterana, que enfatiza el concepto de la justificación. Y nosotros decimos, amén, creemos en la justificación, pero no la separamos o divorciamos de la santificación, la distinguimos, pero no la separamos. Entonces podemos tener una buena teología, una ortodoxia, pero podemos sobreenfatizar ciertos puntos y dejar otros de lado, y eso también puede ser un peligro.
o podemos tener una buena definición de todo lo que hemos estado estudiando. Un prolegómena, que es una teología bíblica y reformada en este caso, y podemos entender todo esto, incluso podemos decir, no, enfatizamos justificación, santificación, etc. Pero aún así, si esas definiciones son correctas, pero no tienen una aplicación para todo el orden creacional, ¿será esto una buena teología también? Entonces se dan cuenta que no es solamente decir, sí, mi teología es reformada y soy ortodoxo. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Es solamente un copy-paste o copiar y pegar las frases de buenos teólogos o va a aplicarlo a toda la vida? Por lo tanto, si pensamos un poco, pero si tenemos una teología muerta, solamente ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esta. Entonces, es necesario, dar una definición de teología. Y teología, quizás muchos de ustedes ya lo saben, o si no, bienvenido, estamos acá para aprender, pero viene del griego theos, que significa Dios, y logos, que significa tratado o un estudio. John Owen, este gran puritano inglés, define la teología como un discurso sobre Dios, más que un discurso de Dios. De hecho, Francis Junius, otro teólogo muy importante con respecto al prolegómeno reformado, también da una definición bastante similar. Ahora, si avanzamos un poco más y nos vamos a Princeton, quiero ver si puedo compartir mi pantalla acá. ¿Esto cómo se hace? Pantalla... Ahí está. ¿Se ve algo? Ya. Sí, ya se ve la presentación. Perfecto. Entonces, teología, ¿cómo lo definía de cierta manera Hodge? Ahí está Hodge. Dice que es la ciencia de los hechos de la revelación divina en la medida en que esos hechos se refieren a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él, como sus criaturas o criaturas, como pecadores y como sujetos de redención. Todos estos hechos mencionados están en la Biblia. Siempre, ¿dónde dejé un libro? Acá está. Por otro lado, el hijo de Hodge define también su teología de una manera bien breve. Dice, teología, en su sentido más general, es la ciencia de la religión. Ahora, ¿qué es religión? Es para la próxima clase. Pero, repito la definición del hijo de Hodge, a Hodge. Teología en su sentido más general es la ciencia de la religión. ¿Alguien que pueda opinar de qué piensa de la definición de teología, tanto de Hodge padre como de Hodge hijo? ¿Alguien por ahí? Si alguien desea participar, puede levantar la mano virtual y con mucho gusto se le da la palabra. Una opinión precisa, no necesita ser extenderse. Solamente, ¿qué le llama la atención de la definición del papá de Hodge y de la definición del hijo de Hodge? Fran Martínez está pidiendo la palabra. Adelante, Fran. Primero quiero preguntar, ¿era la ciencia de qué? Teología, en su sentido más general, estoy citando textual, es la ciencia de la religión. Lo define Hodge Jr. En relación a eso, pienso que la palabra ciencia implica cierta sistematicidad en el estudio y cierto orden. Bueno, y también la ciencia tiene formas de aproximarse al sujeto de estudio, que en este caso sería la religión. Ahora, sí creo que
que religión igual abarca muchas cosas. Entonces, o sea, no solamente nuestra relación con Dios. Entonces creo que la definición que tenemos antes, que es la de... Carlos Hodge, de Carlitos, el papá. pero es la de Charles, entonces, es más completa en lo que nosotros vamos a realizar, por lo menos se refiere a Dios. Eso. Ya. Muy bien. Creo que este era un punto importante que quería considerar. Fíjate que Hodge define en teología como la ciencia. Oswald también pide la palabra a Israel. ¿Perdón, quién? Oswald. Vi la mano. Ya. Ve, solamente que, antes que Oswald, ¿solamente ven el PowerPoint o ven otra cosa? Un PDF. Un PDF. ¿Y ahora? ¿Lo ven? Sí, el PDF. ¿Siguen viendo este PDF? Sí. Ya. No solamente quería saber si es que ahí se ve o no. Entonces, lo que ven acá es un WordPress, ¿verdad? Ahorita solo tenemos a la vista la presentación. Solamente ven la presentación, no están viendo la portada de un libro ahora. No. Ya, eso quería saber. ¿Y ahora la ven? Aún no. ¿No? Ya. No, perdón. Osvaldo, dale, sigue solamente. Continúa. Sí, bueno, yo estaba viendo en ambas definiciones que Alexander Archibald está haciendo una condensación de lo que dice Charles, porque digamos que lo que está diciendo Charles encaja bastante bien en la definición de religión, que es lo que está resumiendo Alexander. Ya. Alexander es el hijo de Carlos. Correcto. O Charles. O Carlitos, para los que no conocen papá e hijo. Se los presento. Buen punto entonces también. De cierta manera uno lo describe más amplio, pero el otro lo describe más conciso. Bueno, ahí está del libro que estoy tomando de Hodge. Sí, no sé si lo logran ver. No, porque están viendo la presentación. ¿Se ven los dos? Ya. Entonces, quería enfatizar este punto, que ambos definen teología como ciencia. Seguimos avanzando un poco más. Acá tenemos a Franciscus o Francisco Turretini o Turretin, o si es latinizado, Franciscus Turretinus, y que nos habla de que es un sistema o un cuerpo de doctrina que trata sobre Dios y las cosas divinas reveladas por Él para su propia gloria y la salvación de los hombres. Francisco si alguien no sabe quién es Francis Turretin, pronto la editorial Dort Publicaciones va a lanzar por primera vez esta teología sistemática de 3 tomos al español. Francis Turretini fue un teólogo del siglo XVII. Si quieren saber más, hace, no sé, 1 mes o 2 meses, Dort me hizo una entrevista para hablar de la vida de él. Y uno de los aspectos que me gusta de Turretin, que pertenece a la Escuela Reformada en Ginebra, es lo que compartí en esta entrevista, que en el siglo XVII, en lo que se denomina el estudio teológico del escolasticismo reformado, los estudiantes solían realizar lo que se conocía como una peregrinación académica. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, Turretin estudió en la Academia de Ginebra, no en la que estamos estudiando ahora, sino en la academia de ese entonces. ¿Y qué es lo que pasaba? Ellos estudiaban, pero después visitaban distintas ciudades para poder consolidar el estudio teológico. Entonces, literalmente hacían una peregrinación por distintos puntos, escuchaban a los profesores, escuchaban las disputas teológicas para seguir aprendiendo y así poder fundamentar más su fe. De hecho, Francis Turretin tuvo la oportunidad de ir a Francia, donde pudo escuchar directamente a exponentes del molinismo, por ejemplo.
No vamos a entrar ahora en detalle lo que es el molinismo, pero él escribe contra el molinismo. La cosa es que él tuvo la oportunidad de poder escuchar de primera fuente qué es lo que pensaban estas personas y no dar una opinión no informada. Por otro lado, él pudo visitar otros lugares en Holanda donde conoció otros teólogos reformados y así consolidó su teología. Y creo que esto es un bonito ejemplo de que nosotros deberíamos estar siempre y continuamente, y me uno a esto, como les dije en la clase pasada y lo digo ahora, yo estoy sentado junto a ustedes, yo estoy aprendiendo junto a ustedes, y puede que en alguna materia alguno de ustedes pueda, quizás sabe más que yo, y eso está bien, y así todos aprendemos, o alguien puede estar más perdido, pero no importa, entre todos avanzamos en esto. Entonces quisiera saber si hasta este punto hay alguna pregunta o consulta. ¿Se entiende esto? ¿Está muy complicado? Vamos a ir avanzando, vamos a ir desarrollando un poco más esto. ¿Vamos? ¿Estamos bien entonces? Sigamos avanzando. Entonces ya definimos a Hodge, ya definimos, o sea, dimos la definición de Hodge, de Turretin, y ahora otra definición más actual, e insisto, voy a citar a teólogos que quizás ustedes o yo no estoy completamente de acuerdo, pero los cito porque necesitamos saber qué se está enseñando. Pero hay un teólogo que todavía está vivo, John Frame, y él dice que la teología responde a las necesidades de la gente. Ayuda a aquellos que tienen preguntas sobre, dudas sobre o problemas con la Biblia. Dice él que no estaríamos equivocados en decir que la teología ocurre en la vida de las personas, sus comportamientos, así también en sus discursos. Dice, entonces la teología no es meramente enseñarle a la gente cómo vivir, dice, es la vida misma. Entonces yo ofrezco mi definición de teología, y esta es la definición de John Frame. Teología es la aplicación de la escritura por personas a cada área de la vida. Cito nuevamente a Frame. Teología es la aplicación de la escritura por personas a cada área de la vida. ¿Qué piensan de la definición de Frame? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Alguien que quiera decir algo? Repito, teología, dice él, es la aplicación de la escritura por personas a cada área de la vida. ¿Qué sentido le da Frame a la teología? Carlos Tenorio. Dos participantes levantaron la mano. Pues yo veo que, por ejemplo, en comparación con Hodge, con el hijo de Hodge y con Turretin, como que Frame, su definición es un poco más práctica, porque, por ejemplo, Hodge decía lo que usted nos dijo, que es la ciencia de los hechos, de la revelación divina, en la medida, y comienza a hablar sobre más temas doctrinales, y después Turretin dice que es un sistema, un cuerpo de doctrina que trata sobre Dios. Hodge Jr., que es la teología, es la ciencia de la religión, y después vemos con Frame, que él dice que es la aplicación de las escrituras por personas a cada área de la vida. Entonces yo lo veo que es como, por un lado, lo que Hodge y Turretin decían es como más, no sé si suene bien decirlo así, como más intelectual, más académico, y por otro lado lo que dice Frame es como más devocional, como más aplicativo hacia la vida de las personas. Bien, gracias por tu opinión, muy buena. Voy a hacer un paréntesis antes de que Oswald Daniel y creo que alguien más levantó la mano, digan algo. Dentro del mundo reformado hay personas que en ciertos puntos doctrinales no están de acuerdo con John Frame, para nada, y otras personas que sí están. Por eso lo pongo sobre la mesa. No significa que uno está completamente de acuerdo. Por ejemplo, vimos la vez anterior, y algunos de ustedes en sus trabajos mencionaron, que si bien la escuela de Princeton y de Holanda diferían un poco, pero algunos tomaban cosas buenas de Princeton y otras cosas también de
de Holanda. Entonces, a eso voy. ¿Quién más quería dar una opinión? Daniel, Osvar Daniel. Sí, justamente lo que decía mi compañero, la definición de frame es un poco más al estilo de William Ames, tecnología para vivir, por así decirlo, ¿no? Pero me parece de que él también está presuponiendo el sistema o el cuerpo sistematizado de teología cuando él inicia esto, ¿no? O sea, él creo que está tratando la manera de unificar también lo que dijeron sus antecesores del viejo Princeton y traerlo con el tipo de teología que practicaban los puritanos para tratar la manera de hacerlo más práctico, como ya decía el compañero Carlos. Y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Frame, especialmente en la impasibilidad y la inmutabilidad. Por ejemplo, acá Osvar no está de acuerdo en eso. Como les dije, hay otras personas que incluso no están de acuerdo en cómo él define el sistema de adoración al culto público. ¿Y a qué voy con esto? Como les dije, incluso yo estudio el neocalvinismo, más Bavinck, Kuyper, me encantan ambos, pero hay puntos de Kuyper que no comparto. Pero no por eso significa que voy a arrojar a Kuyper y porque tiene un punto que no estoy de acuerdo, fuera Kuyper. No, hay que ser sabio. Tomamos cosas, pero otras cosas, bien, pero no estoy de acuerdo. Y seguimos siendo hermanos. ¿Alguien más quería opinar en esto? Giancarlo me parece que quería aportar algo. Sí. Sí, lo que yo noté es que en la definición de John Frame vemos, como bien dijo el hermano Carlos, una cuestión más pragmática, pero como que no veo la centralidad de Dios en su definición de teología. Eso es lo que Ya. quería decir. ¿Hay alguno de ustedes que no conoce lo que es pragmático? Que levante la mano. No, perdón. Que levante la mano. Giancarlo, ¿a qué te refieres cuando dice que es más pragmático? Sí, o sea, me refiero a que es más enfocado como en la aplicación de la vida personal de cada persona, como que tiene un énfasis más experimental en ese sentido, pero quizás use mal el término pragmático, pero me refería más bien a experimental o a la aplicación de la teología, pero no veo una centralidad de Dios en su definición. Ya. Gracias por tu aporte. Y acá está la crítica hacia mí, o no hacia mí, o hacia mí. Pero aquí voy con esto. De que algunos de ustedes, por ejemplo, Giancarlo dio un buen punto. ¿Dónde está la centralidad de Dios en esto? Y alguien podría decir, no, pero es que él habla de la aplicación de la escritura. En fin. Pero yo di una definición corta de lo que extraje de su teología sistemática. Ahora, ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros como buenos estudiantes? Es ir a la fuente. Una frase de los teólogos reformadores y de la teología reformada debe ser ad fontes. Es una frase en latín que significa a las fuentes. Entonces, por ejemplo, si Giancarlo quiere escribir un paper o un artículo sobre una crítica a la definición de teología de John Frame por Giancarlo, ¿qué tendría que hacer Giancarlo? No solamente quedarse con lo que yo le di, con lo que vimos en clase. Él tiene que ir a la fuente. ¿Y por qué lo dijo? ¿En qué contexto lo dice Frame? Quizás Frame presupone otras cosas que dijo antes. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que este curso se llama Introducción a la Teología Sistemática. Esta es estoy ofreciendo distintos platos de comida, pero un poquito. Y ustedes toman, esto me gusta, pero esto no. Quiero interiorizarme más porque, ¿cuál es la receta? ¿Tiene más sal? ¿Tiene más azúcar? Le saco la sal. No lo sé. Pero es la tarea de ustedes profundizar más en esto. Ahora, Giancarlo dijo algo, es más experimental. ¿Será bueno? ¿Será malo eso? Lo vamos a discutir en el siguiente bloque. Pero no sé si les da a ustedes la percepción de que Frame es un poco más práctico, quizás, en la definición de teología. Él es un teólogo presbiteriano, de hecho. Y entre paréntesis, dentro del presbiterianismo hay muchos grupos dentro, unos más conservadores, unos no tanto.
principalmente yo no voy a estar citando teólogos liberales. Y si los cito solamente para decir cuán equivocados están de acuerdo a la palabra de Dios. Es solamente para eso, no para confundir. Seguimos avanzando. Hodge, 1800 y algo. Turretin, 1600 y algo. Frame, ahora, actual. Está bien avanzada. Pero si seguimos avanzando un poco, alguien mencionó a William Ames. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o saben quién fue William Ames? Voy a levantar la mano, va a hacer una... Yeah. ¿Quiénes nunca antes habían escuchado de William Ames? Que levanten la mano. Muy bien. Se los presento. Ahí está William Ames. William Ames fue un teólogo puritano. ¿Qué es el puritanismo todo esto? Lo podríamos definir un poco más adelante. Pero él en su libro voy a sacar un poco la... dejar de compartir. ¿Me ven ahora? Él en este libro, The Marrow of Theology, o La médula de la teología. Este libro fue muy importante. William Ames fue un teólogo inglés, fue un teólogo puritano. ¿Y cuál era el fin de la teología puritana reformada? Los puritanos fueron un movimiento mayoritariamente reformado, diverso dentro de esta teología reformada. Sin embargo, algunos de ellos eran arminianos, pero la mayoría era reformado. Si bien algunos tenían diferencias con respecto a la eclesiología o al gobierno de la iglesia, ellos apuntaban a una cosa, y es cómo Ames define su teología. Y en este libro que les mostré, La médula de la teología, este era un libro muy importante. De hecho, los estudiantes en Harvard, cuando iban a estudiar en las primeras generaciones, era una lectura obligatoria para los estudiantes, leer este libro. ¿Por qué? Porque ellos como teólogos reformados creían, y creo que es una tarea aplicar lo que voy a decir ahora, que la teología es la reina de las ciencias. Por lo tanto, este era un libro que se tenía que estudiar. Y William Ames, como pertenecía a este movimiento puritano que buscaban una reforma en todo, en doctrina y en la vida, ellos no querían una reforma a medias. Es decir, nosotros lo que hacemos no es porque un rey lo dice de esta manera, o un rey se va a demorar una eternidad en cambiar las cosas, un rey terrenal me refiero, sino nosotros queremos cambiar las cosas y que nuestro corazón cambie porque la palabra lo dice, y esto debe ser una obra del Espíritu Santo. Entonces, fíjate cómo define William Ames la teología, y William Ames fue muy influyente para varias generaciones de ¿hay alguien que quiere entrar? Estefan Morales, ahí está. Fue muy importante para generaciones de teólogos reformados, y él empieza su tratado con esta definición de teología. Dice, teologia est doctrina Deo vivendi, o la teología es la doctrina de vivir para Dios. Y luego él desarrolla esto. Esa es la definición que él da en el capítulo 1, ese es el punto 1. Y luego en el capítulo 1.6, él dice, los hombres viven para Dios cuando ellos viven de acuerdo a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, y con Dios obrando o trabajando en ellos. Ahí me equivoqué, fue esta definición. No es con ellos, sino en ellos. Tengo acá la versión en inglés, en original, perdón, lo traduje mal antes.
Pero él dice que los hombres viven para Dios cuando ellos viven de acuerdo con la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, y Dios obrando o trabajando en ellos. ¿Qué les parece la definición de William Ames? Si alguien quiere poder definir de cierta manera y agrupar en una definición de si alguien le dice, oye, ¿qué es teología? ¿O qué es teología reformada? Esto fue para William Ames, y Ames es un muy representante de lo que significa estudiar teología. Guarden sus pensamientos, sus preguntas para la próxima sección. De hecho, él divide, y esto lo vamos a ver en la próxima o la subsiguiente clase, la teología en dos partes, en fe y en observancia. En fe en lo que creemos, pero también en cómo respondemos o en lo que hacemos. Les voy a mostrar este cuadro la próxima clase, pero es como él divide la teología. Acá es cuando falta una pizarra, pero no sé cómo lo haríamos para juntarnos desde Escocia, Chile, Colombia, México, Guatemala, pero tenemos estos medios. Pero esto lo voy a mostrar la próxima semana, pero ahí está la definición de teología, y lo divide en dos partes. Esto lo vamos a ver la próxima o la subsiguiente clase. Pero aquí voy con esto. Fíjate que Ames combina estos dos aspectos. Y acá tenemos un punto importante. ¿Cómo definía Hodge la teología? Tanto padre como hijo. ¿Cómo la definían? ¿Una palabra? ¿Es una? Como una ciencia. Como una ciencia. Fíjate cómo la define Ames. ¿Cómo? Doctrina o enseñanza. De hecho, lo vamos a estudiar, pero en el estudio en teología, en el escolasticismo reformado, ¿alguien sabe lo que es escolasticismo? Si no lo saben, no importa, estamos para aprender. ¿Les ha pasado que a veces cuando escuchan la palabra escolástico es como un término un poco negativo? Es como, no, él es muy escolástico para eso. Osmar, ¿qué concepto tienes tú de qué es el escolasticismo? Bueno, tal vez sería un recuento histórico sobre los escolásticos que surgen más o menos como en el siglo XII. Es una escuela que fue un movimiento filosófico, duró más o menos como 5 siglos, al menos las primeras 3 escuelas escolásticas, enfocadas sobre los estudios algunos de Aristóteles, de Platón. Luego volvieron a regresar a Aristóteles en la tercera escolástica, si no estoy mal. Es un movimiento que se cruza intelectual que abarca básicamente todo de las esferas que se reunían en las esferas sociales, podemos decir, y esto era encabezado por personajes que eran partidarios de ciertos tipos de filosofías, se utilizaban estos conceptos de forma académica, y básicamente sus pensamientos fueron los que moldearon las civilizaciones de antaño. Sí, ahí Oswald dijo muchas cosas, pero para sintetizarlo un poco más, cuando en este caso nos referimos del escolasticismo, el escolasticismo, como bien mencionó él, en una palabra, esto podemos tomar una introducción al escolasticismo y podemos estar todo un mes estudiando esto, es un tema que personalmente estoy estudiando ahora también, pero lo podemos definir como una metodología que se desarrolló a partir de la Edad Media, en teólogos católicos, por supuesto, en la Edad Media todavía no tenemos la Iglesia Reformada o Protestante como la conocemos hoy, pero era una metodología que se utilizaba para desarrollar la ciencia, en este caso ciencias teológicas, donde tomaban elementos de la filosofía, en este caso, por ejemplo, Aristóteles. Insisto, esto es para otra clase, pero ¿por qué les digo esto? Porque después es muy importante esto, porque ¿alguien me puede dar la definición de teología de Calvino?
o la definición de Lutero con respecto a teología? Es difícil encontrar definiciones como Hodge, por ejemplo, que diga teología es ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque las primeras y segundas generaciones de reformadores, ellos estaban en toda esta lucha de doctrinal, purificar ahí, inaugurando academias, etc. Pero tiene que pasar otras generaciones, que es lo que se llama la teología post-reforma, para que los teólogos ahora digan, a ver, espérate, nosotros somos cristianos católicos en el sentido universal de la palabra, pero somos reformados, ¿pero qué creemos? Roma cree esto, y esta es su manera de decir, esto es teología. ¿Qué creemos nosotros? Entonces, en las universidades se empiezan a inaugurar universidades protestantes, y es en ese entonces los teólogos como los puritanos, ellos desarrollaron su teología con una metodología escolástica, es decir, tenían un método en el cual definían las cosas. El hecho de que alguien definiese teología como doctrina, como ciencia, eso es lo que se conocía como el genus. ¿Cuál es la definición? Y vamos a ver en estas dos clases que incluso algunos no definían teología como ciencia, sino que algunos decían, no, la teología la definimos como la sabiduría. Y otros decían, teología es la sabiduría de bla, 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 bla. Pero otros decían, no, teología es la ciencia, bla, 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 bla. Pero acá tenemos otra, teología es la doctrina, bla, 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 bla. ¿A qué voy con esto? De que eran teólogos reformados, pero tenían distintos puntos de cómo definir teología. Entonces, ¿cuál es el punto acá? De que nosotros podamos ir tomando distintos aspectos y podamos desarrollar una teología para nuestro contexto, que es lo que finalmente queremos buscar. No es solamente que ustedes digan, ah, sí, William Ames decía esto, y Hodge decía esto, y de acuerdo al escolasticismo reformado nosotros, bien, perfecto, 100, o en Chile la nota máxima es un 7, pero ¿cómo lo aplicamos ahora? No es insisto, no es un copy-paste, no es copiar y pegar, es desarrollar esto. Finalmente, por eso me gusta la definición de Ames, y comparto la de Hodge, y comparto las anteriores que vimos, Turretin, etc. Pero esta teología es la doctrina de vivir para Dios. ¿Cómo? Luego lo desarrollamos. ¿Se entiende hasta el momento cómo se está definiendo teología? Entonces, de acuerdo a esto, teología es la ciencia, teología es la doctrina de vivir para Dios. ¿Cuántas divisiones tiene la teología? Y acá, de acuerdo a los teólogos, podemos encontrar muchas divisiones. Pero generalmente nosotros podemos estudiar teología, o la ciencia de vivir para Dios, la doctrina de vivir para Dios, etcétera, la definición que queremos darle, podemos distinguir las siguientes escuelas de teología de acuerdo a los siguientes puntos. Por ejemplo, a sus épocas. Nosotros podemos encontrar y estudiar la teología patrística. O podemos estudiar la teología medieval. O podemos estudiar la teología de la Reforma. Y podemos estudiar la teología de Lutero, la teología de Calvino, etc. O de otros reformadores contemporáneos. O podemos centrarnos más en la teología de la dogmática post-reforma, la teología reformada post-reforma, con todos los teólogos puritanos. O podemos estudiar una teología más contemporánea. Hay algunos que dicen, no, dejemos al pasado todo esto y solamente concentremos en lo contemporáneo. ¿Será esa una buena aproximación? ¿O será que un buen teólogo tiene que conocer, estudiar teología también de acuerdo a sus épocas? Por otro lado, alguien se puede aproximar y estudiar teología, punto 2, de acuerdo a sus escuelas. Hay teología católica romana, hay teología luterana, hay una teología arminiana incluso, hay teología liberal, hay una teología reformada. Incluso puede haber una teología reformada que en realidad es una teología reformada más liberal.
como en el caso que ocurrió con Herman Bavinck y Kuyper con sus profesores, que ellos decían somos reformados, pero eran liberales. Entonces, no porque se vista reformado significa que es reformado. ¿Qué es reformado todo esto? ¿Fabián? No, iba a hacer una pregunta con lo que dijiste anterior. Babin, ¿me estaba refiriendo a Babin cuando hablabas de liberal o no? ¿O a su profesor? No, muy buena pregunta y gracias, si es que no se entendió. Bavinck para nada era liberal. ¿Era Él su era profesor? Bavinck estudia primero en Kampen, un año en el seminario de su denominación, de la iglesia cristiana reformada allá en Holanda. Y esto lo rico estudiar teología, pero en holandés. ¿Cuántas palabras en inglés, para los que saben inglés, para los que no hay problema, pero cuántas palabras para reformado hay en inglés? ¿Cómo se dice reformado en inglés? ¿Reformed? Ya se escribe reformed, reform se traduce reformado, pero en holandés hay 3 palabras que al traducirlas al inglés o al español es lo mismo, reformado. Entonces, no voy a... Esto puede ser para no sé, un día podríamos conectarnos con un café, pero me encantaría hablarles de la vida de Bavinck y ahí podríamos hablar un poco más de su teología. Pero la cosa es que en el seminario donde él estudió, un seminario conservador, reformado, él estudia ahí, pero luego él va a estudiar a la Universidad de Leiden. Y el Leiden era una universidad modernista liberal. Entonces él se sienta y tiene a sus profesores ahí al frente y eran liberales. Pero fue en ese momento donde él más consolidó su ortodoxia. Quizás si Bavinck hubiese estado en nuestros círculos ahora, hubiese sido muy criticado. ¿Cómo vas a estudiar allá? Eso es para otra discusión. Pero Bavinck se preparó bien y porque él conoció de primera fuente de qué se trataba esto, pudo realmente dar una respuesta reformada a los ataques del liberalismo teológico. Y desde un contexto moderno, Bavinck fue un teólogo ortodoxo moderno. De hecho, Herman Bavinck, que, insisto, para los que no lo conocen, James Piker, J.I. Piker, el autor del libro El conocimiento del Dios Santo, Piker pone a Bavinck al mismo nivel de Agustín, Calvino y Jonathan Edwards. O sea, para Piker es ese nivel. Y de verdad, Bavinck fue un gran teólogo. ¿Y por qué fue importante, creo, Bavinck? Porque él fue un teólogo reformado que supo aplicar la teología de acuerdo a su contexto. Yo creo que Bavinck, quizás de algunos teólogos reformados, no hubiese sido un buen amigo. Porque es lo mismo para Bavinck, el pensar de que solamente estar estudiando esto porque es antiguo y es bueno, es teología reformada, él hubiese dicho, así no funciona la teología, así no se hace teología. La teología como realmente, como la reina de las ciencias, ¿cómo está afectando el periodismo? Bavinck era un pastor, fue ordenado pastor, era profesor de dogmática reformada, pero al mismo tiempo era miembro de la Academia Real de Ciencias de Holanda. Bavinck fue uno de los pioneros en principio en psicología. ¡Oh, psicología! No, un cristiano no puede estudiar eso. Él era reformado y aplicaba todo. Él escribió de educación, uno de los puntos más importantes y de lucha en Holanda desde ese entonces era la educación. Los católicos estaban ahí, ¿cómo levantan su escuela? Los socialistas, los liberales y los reformados. Porque sabían que en la escuela se formaba, las otras escuelas implementaban sus ideologías. ¿Qué es la educación? Bavinck escribiendo educación. Bavinck fue uno de los primeros en Holanda en poder avanzar en lo que se refería, por ejemplo, el voto femenino. Y él estuvo ahí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto de vivir realmente para la gloria de Dios
si se queda solamente en un posteo en Facebook o en Twitter o en Instagram, lo menos que estamos haciendo es teología reformada. Grítalo a los cuatro vientos, postéalo con mayúscula, pero eso no es reformado. Esto debe impactar desde el momento en que estoy en mis estudios acá, desde el momento en que estoy solo, desde lo que estoy viendo en el celular, cuánto tiempo pasa en el celular, cómo estoy con mi esposo, cómo estoy con mi esposa, cómo estoy con mis hijos, en los momentos difíciles, en los buenos momentos, cuando estoy comiendo un asado, cuando a lo mejor no tengo que comer, en cómo estoy sirviendo en mi iglesia, en cómo estoy proyectando el estudio teológico, ¿para qué? En todo. Si es solamente leer buenos sermones de Spurgeon para que me peguen, perdón esto, pero un buen chileno, buenos palos y, oh, qué bueno, y me convenzan de mi pecado, gloria a Dios. Pero eso, ¿cómo va a afectar a tu vecino? ¿Cómo va a afectar en las escuelas? Su hermano, los hermanos de Baink, su papá pastor, y lo formó en esto. Bavinck escogió el camino de la teología. Su hermano, un médico. Su otro hermano, estudiando leyes. También creó la Universidad Libre de Ámsterdam sobre el concepto calvinista en la ley, en su campo. Murió cuando estaba haciendo su doctorado su hermano. ¿Pero qué voy con esto? Distintas áreas de la sociedad afectados con esto. Perdón, impactados con la teología reformada. ¿Por qué? Porque, como decía Ames, teología es la doctrina de vivir para Dios. Pero no fue un repetir solamente, sino es cómo lo aplico. Porque todo el orden creado le pertenece a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿No debería también el sistema económico hablar de la gloria de Dios? ¿No debería también el sistema educacional, la salud, hablar de eso? Eso es teología reformada. Y es por eso que necesitamos esto. Perdónenme que me salga el tema, pero... Y con esto termino para dar 5 minutos de break. Recién estaba caminando con un matrimonio acá en la iglesia de ancianos, escoceses, ella de las Highlands o las Tierras Altas. Él también es escocés, pero también tiene una familia por parte de Inglaterra, y me decía, yo estoy buscando todos mis ancestros, decía. Y me di cuenta que por parte de un lado más inglés, cuando revisé los registros de los bautismos, hace más de un siglo y medio, me di cuenta que las familias por el lado inglés solamente cuando firmaban los certificados era con una X. Pero me decía, por otro lado, por mi parte escocesa, hace un siglo y medio, qué sé yo, las personas firmaban con su nombre y todo bien, porque eran personas letradas, pero letradas, obreros del campo, universitario, y él me decía, ¿por qué? Porque en Escocia, a partir de la Reforma 1560 con John Knox, o sea, él me decía, porque en Escocia cada iglesia o parroquia, el pastor tenía que ser también el profesor. Al lado de cada escuela, al lado de cada iglesia, tenía que existir una escuela para educar a los niños. Y yo le decía, ah, sí, o sea, yo conocía el aspecto histórico, yo le decía, sí, John Knox y después los reformadores postularon eso, pero él me lo estaba explicando desde la práctica. Entonces, cómo los pastores eran personas que se preparaban, pero eran personas humildes también, o contrataban a los maestros, los dineros que se recaudaban, me decía, era para los pobres, para los niños pobres, para pagar a los profesores y para pagarle al pastor. Y eran algunos profesores que estudiaban en la Universidad de Edimburgo, iban y estaban con los niños de menos recursos a niños con muchos recursos, pero le enseñaban lo mismo. Y así las personas iban, algunos entraban a la universidad, pero servían en la iglesia, en la academia, en las ciencias. Recién hoy día, una de las genialidades de Edimburgo es que hay muchas librerías de libros usados. Algunos de estos libros acá me lo han regalado pastores, otros que los he podido encontrar en librerías, estos libros usados, y encontraba uno de un presbiteriano de la primera generación de la Free Church, estoy hablando por el 1840, época victoriana, época de descubrimientos y desarrollo científico en la medicina, en la ciencia, en botánica, todas estas cosas. Y me encontré con un libro de Hugh Miller, que fue un escocés que era stonemason, trabajaba con las piedras, pero después él se especializó, venía
trasfondo pobre, pero se especializó en geología. Y encontré hoy día en esta librería de libros usados su libro de geología con dibujos de fósiles y todo, y era sobre, y revisé los capítulos rápido, y era como cómo conectaba la geología con la teología. Mira, geología con teología. Y describía fósiles y fue importante acá en Escocia, y me di cuenta que también era un periodista, geólogo, periodista, y creo que fue, esto lo voy a averiguar un poco más, pero creo que también fue presbítero gobernante o anciano en la iglesia que asisto ahora. O sea, metió en la iglesia acá, en la Free Church o la Iglesia Libre de Escocia. Entonces, una persona comprometida con la iglesia. Geólogo. Y así puedo hablar podemos hablar de otras personas. Con esto termino y nos vamos al break. Otro científico, Sir James John Simpson, que fue uno de los pioneros en lo que se refiere al cloroformo y la anestesia. Y él al mismo tiempo era presbítero o anciano, o de acuerdo a tu iglesia, no sé el contexto, pero un líder de iglesia que estaba al lado del pastor para ir a pastorear a las personas. Ese era el tipo, para ellos eso era ser reformado. Pero parece que ahora ser reformado es solamente quién sabe más sobre William Ames, quién sabe más sobre Hodge, quién tiene más likes quizás, y solamente busco la teología para mi propia gloria. Pero el Salmo nos dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. 5 minutos y regresamos. Bien, vamos a tener 5 minutos entonces. Gracias, Israel. Y ahorita pueden levantarse, tomar agua, ir al baño un momento y regresamos en 5 minutos.
Bien, hermanos, en 20 segundos vamos a comenzar para que comiencen a prender sus cámaras. Bien, entonces quedamos en la manera en que podemos estudiar teología, sus épocas, sus escuelas. Por supuesto, no vamos a estudiar teología desde un enfoque o desde una presuposición liberal, no. Israel, ¿Sí? hola. Hola, Manuel. Había levantado mi mano hace rato por el chat, pero no te preocupes, no te preocupes. Es que... Perdón, Manuel, no te había visto, es que a veces no puedo ver a todos los estudiantes. Ahí sí me puede ayudar alguien y me dice, oye, Manuel, está levantando la mano. Ya. Dale, no. Muchas gracias. Voy a bajar la mano entonces. Ahí. Bueno, una de los conceptos que me animaron a entrar a estudiar, viendo los videos que recuerdo una entrevista que hizo Joel contigo antes de que empezara el curso, y recuerdo textual tus palabras, que alguien que haya tenido 5 años o 10 años de teología es bienvenido acá, y aquel que no ha tenido incluso 0 teología es bienvenido acá para aprender. De esa perspectiva, y quizás no tengo el problema o la tranca, como decimos en Chile, para decir yo no sé, y tener, no sé si que suena falsa modestia, pero la humildad para decir, muchos de estos autores teólogos no son de mi conocimiento, no los he leído. Y un poco no quiero justificarme, pero yo hice las tareas y al final no la quise enviar, porque cuando había que aplicarla con teólogo, la verdad no conozco ninguno que yo pueda decir con propiedad y con sinceridad. Al menos la primera clase yo lo asimilo con este punto de vista teológico, cosa que no es así, entonces siento que sería una mentira o me estaría engañando a mí mismo hacer algo así. Ha sido un paréntesis. Y quería hacerte una pregunta para que me corrija de inmediato, y di este contexto para que me entendiera la base de la cual estoy hablando. Sí. De que tú decías delante de cómo aplicar el correcto concepto de la teología, dado las distintas corrientes teológicas de muchos hombres que hablaron o definieron la teología. Entonces, si bien escuché de tus palabras, el correcto concepto de teología va a estar dado incluso por el contexto donde yo lo puedo aplicar. Y de ahí tengo 2 preguntas, si es que esa aseveración está correcta. Y la primera pregunta es, ¿cómo me puedo quedar tranquilo que ese contexto donde yo voy a aplicar esa teología es el correcto? Es decir, si ese contexto está bien o está mal. Y dado una segunda pregunta de la primera, ¿cuál es el contexto el que vale? ¿El secular, el espiritual o una combinación de ambos? Gracias por la humildad de escuchar quizás mis torpes preguntas, pero es lo que tengo ahora. Pastor Manuel, en primer lugar, disculpa por nuevamente no ver, de hecho ahora tú apareces como de los primeros acá en la pantalla, entonces te puedo ver a ti, pero a veces no podía ver a todos los alumnos. Reitero mi disculpa. En segundo lugar, no hay preguntas tontas ni nada. Mi respuesta a lo mejor puede ser un poco tonta, pero ruego que nuevamente me perdones. Con respecto al contexto de la teología, ¿a qué me refiero con esto? Y es por eso que depende de qué es para ti teología, o qué es para mí teología. Si la teología solamente es una idea, es una ciencia que solamente busca responder interrogantes filosóficas de la vida con palabras rimbombantes o conceptos que solamente 5 personas de una determinada facultad de una determinada universidad van a entender,
dudo si quizá eso es hacer teología. Puede hacer si es que finalmente esas 5 personas logran influir en un parlamento, en una sede social, no lo sé. Pero ¿a qué voy con esto? Que la teología como la madre de las ciencias, y es por eso que desde una perspectiva reformada nosotros me quedo, por ejemplo, con William Ames, teología de la doctrina de vivir para Dios. Y eso lo va a entender un compañero o un profesor o un catedrático en la universidad, puede que lo rechace o no. Como también mi papá, que es un obrero, que es constructor en Chile, o mi abuelita. Pero ¿a qué voy con esto? A que la teología, y eso justamente apunta a la clase pasada, de dónde nace y a dónde apunta. Si mi teología, por ejemplo, solamente apunta a acabar la pobreza en mi barrio, quizás va a agotar todas tus energías en eso, y puede que lo logres, y puede que tu barrio sea un barrio que salió de la pobreza. Y muy bien por eso. Pero si le ayudaste a conseguir ropa, si le ayudaste a conseguir trabajo, pero no le llevamos al Salvador, no le mostramos que el verdadero problema es el pecado, ¿será entonces también esa una buena teología? O por otro lado, una teología que solamente les muestre que su problema es que nacieron como hijos de ira y que por ser pecadores merecemos el infierno y le mostramos el Evangelio y eso es todo. Pero no le damos abrigo. O no aplicamos el libro de Santiago. ¿Será también eso una buena teología? Por eso, si mi fin era solamente sacarlos de la pobreza, ¿será eso una buena teología? O si mi teología era solamente decirles cuán mal y cuán depravados eran, y solamente eso, pero sin mostrarle un hermoso Salvador que no solamente los libera de la condenación del pecado y de la ira de Dios, sino que también los lleva a vivir una comunión con Él. Si Cristo al morir por nuestros pecados, esa barrera que nos separaba, la ira de Dios, ya fue satisfecha en la cruz, gloria a Dios, pero es para tener comunión con Él, para disfrutar de Él. Y cuando disfruto de Dios, digo, quiero disfrutar también de mi familia, quiero disfrutar del trabajo. Como un buen empresario quiero dar trabajo. Como un buen trabajador y obrero quiero trabajar bien. Como un buen pastor quiero predicar este evangelio el día domingo, pero también quiero ayudar a las personas necesitadas de la semana. En fin, todo eso es como tú lo aplicas en tu contexto. Pero el contexto de Manuel, que está en Chile, es distinto a lo mejor del contexto en el que está Francisca, que está en otra parte de Chile. O los contextos de Chile, lo que está pasando ahora con la Constitución, son distintos a lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo. Es la misma teología, pero ¿cómo la aplicamos ahora? ¿A quién estamos formando? Esta sección, a lo mejor hablar de escolasticismo y todas estas definiciones, no es necesario mostrárselas a un determinado grupo de personas, pero sí a lo mejor quedarme con esta de Ames. La teología es la doctrina de vivir para Dios, listo, y desde ahí construir. Pero si en cambio estoy formando a futuros pastores, consideremos un poco más esto. A eso voy con cómo aplicamos finalmente la teología. ¿Y en qué contexto? En un contexto partiendo de que todo es creación de Dios, de que todo ha sido afectado por el pecado y que por lo tanto todo debe ser impactado por el Evangelio de la gloria del Señor. Eso. Y todo lo que acabo de decir es porque yo tengo presuposiciones teológicas. Alguien puede decir, no, la teología es solo para la iglesia. Lo político, el arte, la ciencia, déjelo allá. Bueno, esa es su teología. Pero mi teología me dice que, de acuerdo a la palabra, que todo porque fue creado por el Señor, si el problema del hombre no es la creación, el problema del hombre es el pecado. Por lo tanto, por eso todas las áreas deben ser redimidas para la gloria del Señor. Y eso parte con un corazón redimido. Porque por otro lado quiero decir, no, redimamos todo lo demás, redimamos la cultura. Pero ¿qué saca el hombre con redimir la cultura si su corazón no ha sido redimido? Y que cuando se presente ante su creador, el creador le diga, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Te das cuenta? Por eso teología es la doctrina de vivir para Dios, y eso es teología reformada. No sé, a veces me hablan de teólogo y llego a la casa y digo, oh, me falta tanto por aprender. A veces siento que no sé nada, y lo digo igual que tú. No lo digo de verdad, y acá estamos en una clase personal, pero como tú lo dijiste, humildemente, a veces digo, oh, me falta tanto, pero tú puedes decir, pero Israel, si tú sabes harto.
pero a lo mejor tú sabes incluso más que yo en otra área y tengo que aprender de ti como pastor. Y por eso no necesitamos el uno al otro. Porque todos somos estudiantes y siempre vamos a ser estudiantes en la escuela de Cristo. Así debe ser la actitud. Si alguien habla con más términos teológicos, filosóficos, doctrinales, qué sé yo, amén, genial. Pero no te sientas menos por eso, porque tú puedes ayudarle a esa persona en otro aspecto. Lo peor que podemos hacer acá es prejuzgarnos a de que, no, porque este está hablando de esta manera, no me voy a alejar, a lo mejor no soy para este curso. O alguno de ustedes puede decir, no, lo que está hablando Israel, yo ya lo sabía. ¿Por qué estoy pagando por esto? Bueno, estamos todos aprendiendo en esto. Y si alguien tiene más dudas, en Chile cuando lleguemos podemos hacer un asado y compartir. O si me invitan a otra parte, lo hacemos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Oswald. Gracias. Bueno, primero gracias por traernos Edimburgo para acá. Tú dijiste algo que no te gustaría tener el frío de Edimburgo a veces. Pero bueno, dale. Bueno, aquí en Guatemala me mantengo en muchas montañas por mi trabajo y las montañas pueden ser bastante frías también. Pero bueno, tú dijiste algo muy interesante sobre Bavinck. Yo he encontrado en el contexto actual de básicamente redes sociales, llamémosle, personas que son de nuestra misma adherencia en cuanto a la teología reformada, pero cuando escuchan neocalvinismo y personas a veces que son muy, digamos, están bien preparadas, rápido tratan la manera de hacer de menos el neocalvinismo con respecto a la ortodoxia reformada. Pero tú decías, y me encantó escucharlo, Bavinck fue un teólogo reformado ortodoxo moderno. Entonces, asumo que por tu definición estás diciendo que los teólogos que se adhieren al movimiento del neocalvinismo sí pertenecen a la tradición reformada. Pero, ¿cómo podemos o cómo se puede manejar, digamos, ese tipo de diferencias? Porque yo siempre he dicho, digamos, estos teólogos, cuando uno los lee, uno encuentra ortodoxia ahí. Aunque tengan el título de neocalvinismo, encontramos ortodoxia en sus dogmáticas. De lo contrario, creo que no estarían parte de la teología reformada. No sé si me entiendes la pregunta, pero ¿cómo podemos, no sé cómo expresarla, manejar este tema, ¿verdad? Porque sí, yo creo que es un prejuicio, más que un juicio de carácter fuerte, el hecho de tratar la manera de que solo porque fueron o pertenecieron a este movimiento, entonces los quieren sacar de la ortodoxia y veo que no es correcto porque cuando uno los lee, encuentra ortodoxia en ellos. ¿Todos entienden el comentario de Oswald? Si no, levante la mano y... Ya, Emanuel no lo entendió. Oswald, ¿puedes sintetizarlo más? ¿Puedes decirlo más preciso, por favor? ¿Cuál es tu...? El neocalvinismo llega a formar parte, a final de cuentas, dentro de la tradición de la ortodoxia reformada, o tenemos que hacer una separación entre ortodoxia y neocalvinismo. Ya. ¿Todos saben lo que se refiere a ortodoxia, lo que dice Oswald? Si hay alguien que no sabe, levante la mano. Yo no sé. Así que quiero que Oswald por favor, lo diga. ¿A qué te refieres con ortodoxia? Le hago esta pregunta a Oswald porque para dar una respuesta que todos entiendan y no solamente que le entienda, porque si no tenemos una clase particular. Oswald, ¿a qué te refieres con ortodoxia? Bueno, no me refiero en el sentido de la buena enseñanza que surge con Agustín. Me refiero a ortodoxia específicamente a que tratan la manera de que son teólogos básicamente de tiempos de la Reforma. Y supuestamente dicen que el neocalvinismo de alguna manera difiere de ciertas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la Reforma específicamente. Ya. ¿Se entiende ahora más la pregunta de Oswald? Él está mencionando que ahora esto es un punto importante. Oswald dice que es algo que él ha visto en redes sociales. Por lo tanto, es algo que es una apreciación de él,
puede que no sea una apreciación mía y de los demás, o puede que otras personas sí comparten lo que él dijo. Por otro lado, como estudiante de teología deberíamos ver, ¿hay algún texto académico, un artículo que hable de lo que él está mencionando, o es solamente algo que se ve? En uno de los dos casos es importante considerarlo para saber cómo nos aproximamos. La respuesta que puedo dar, perfectamente alguno de ustedes no puede estar de acuerdo, y está bien. Esperemos que sigamos siendo hermanos. O puede que esté de acuerdo conmigo. Entonces la pregunta de Oswald dice, ¿por qué hay personas que adhieren a la ortodoxia? Y por lo que entendí significa personas que adhieren más a lo que se conoce como la teología de los reformadores, Calvino quizás, por ejemplo. O incluso yo podría decir a post-reforma, es decir, los puritanos. En síntesis, lo que Oswald está diciendo, hay personas que les gusta la teología de William Ames, por ejemplo, el que cite un puritano, John Owen, John Bunyan, y todos estos antiguos, pero dicen que no les gusta el neocalvinismo, porque es contrario a eso, y no es ortodoxia. Ahora, debo decir que hace muchos años yo solía tener una apreciación un poco parecida a eso. Solía decir, no, a veces no me gusta, rechazo un poco un grupo porque no representa realmente la ortodoxia reformada. Pero creo que eso no es así, por el siguiente motivo. Porque ambos grupos pertenecen a espacio-tiempo geográfico incluso distintos. Incluso como Calvino desarrolla su teología, la generación posterior, los puritanos, John Owen y todos estos hombres, desarrollan en base a eso. Pero no es un copiar y pegar, vemos que hay un desarrollo. Lo mismo acá. Hay algunos que incluso he escuchado esta hipótesis que dicen, no, a través del neocalvinismo entró el liberalismo a Holanda. Y por eso, ¿cómo es posible que Holanda, y por ejemplo la Universidad Libre de Ámsterdam, la que fundó Kuyper, ahora es una universidad quizás contraria a sus principios? ¿Por qué pasa esto? No es culpa del neocalvinismo, dice. Y es por eso que de cierta manera yo quise estudiar esto y estudiarlo a fondo. Yo creo que no es así. Y lo dije en un comienzo. Lo que hicieron los neocalvinistas fue que en medio del liberalismo teológico, ellos trajeron de vuelta esta teología reformada, pero hicieron algo muy importante. La aplicaron de acuerdo al contexto en el que estaban. Y eso es importante hacerlo. Porque yo puedo leer a Agustín, puedo leer a los puritanos, puedo leer, y acá tengo una teología, no está por allá, pero no importa, pero la voy a mencionar más adelante. Por ejemplo, acá está la teología teorético-práctica de Petrus van Maastricht. Petrus van Maastricht fue uno de los grandes teólogos reformados. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a Jonathan Edwards? Pastor Jonathan Edwards, del primer gran avivamiento, ya espectacular. Edwards mandó una carta, y en esa carta decía, después de la Biblia, para mí el mejor libro, estoy parafraseando, pero el mejor libro después de la Biblia en teología sistemática, es Petrus van Maastricht. Y perdona acá por dos publicaciones, pero incluso en esa carta él dice, lo considero mejor que Turretín. Ahora he estado estudiando esto porque mi tesis es ver cómo se relaciona esto con Bavinck, justamente por eso. ¿Y por qué digo esto? Porque para Bavinck, y Bavinck cita a Van Maastricht, pero para Bavinck no era solamente citarlo, era cómo lo aplico en el contexto modernista en el que vive Holanda ahora. En el periodo en el que él vivió, en el 1848 en adelante, cosas políticamente cambiaron. Constituciones, cosas que ocurrieron antes que no vale la pena estudiar ahora. Pero política, científica, filosóficamente, muchas cosas cambiaron. ¿A qué voy con esto? Que los problemas que tenía Van Maastricht, por muy espectacular que es, no son los problemas que tenía Bavinck. De hecho, después de la muerte de Nietzsche, este teólogo, perdón, este filósofo ateo, muchas cosas cambian. El ateísmo con el que lucharon los puritanos es muy distinto al ateísmo propuesto por Nietzsche. Por lo tanto, la forma en que abordaban, por ejemplo, el ateísmo de antes decía, sí, no creo en Dios, pero tenían morales cristianos, como, oye, no tengo que matar, hay que ser una buena persona, un buen ciudadano, etc.
Pero después de Nietzsche el ateísmo cambia, porque él dice, si no está Dios, entonces hay que redefinir todos los valores, y es una cosa impresionante, que es lo que estamos viendo un poco ahora, los resultados. Por lo tanto, el ateísmo con el que lucharon los puritanos es distinto al ateísmo post-Nietzsche, moderno o postmoderno. El problema es el mismo, el problema es el pecado y todo. Pero ahora, ¿cómo hago teología con eso? Bavinck no podía llegar y citar a un puritano para decir, oye, sí, esta es la ortodoxia reformada. No, él tenía que ser un ortodoxo moderno. Él tenía que dar respuestas científicas, educativas, en el contexto en el que él escribía. Él podía estar dando una clase en la Universidad Libre de Ámsterdam de dogmática, pero después él estaba escribiendo de educación. Esta teología, por ejemplo, los 4 volúmenes, no sé si lo alcanzan a ver, que es la teología que estudió Berkhoff, y de estos 4 volúmenes se basa la teología sistemática de Berkhoff, que se llama Dogmática Reformada. Él decía, esto es para los estudiantes de teología, los académicos y los pastores, los que se van a formar, tienen que leer esto. Pero esto no lo recomendaba tanto para mi mamá, por ejemplo. Mi mamá no entiende, utiliza conceptos académicos, filosóficos que no. Pero él dijo, necesito algo también para en la sociedad moderna. Él dice, la gente no tiene tiempo para sentarse a leer esto. La gente no tiene tiempo para estudiar esto. Mira, para leer 4 volúmenes, ¿en qué momento? Si tienen que trabajar, tienen que aportar para la casa, bla, bla, bla. Entonces él dice, necesito escribir una teología que sea para las personas que no tienen tiempo para esto y que sea contextualizada. Es por eso que él escribe este libro, Magnalia Dei, o que acá está la traducción en inglés, las maravillosas obras de Dios. Estos 4 volúmenes él los destila en un lenguaje pastoral exquisito. Esto lo podría leer mi mamá, pero no podría leer eso, nuevamente contextualizarlo, ortodoxia, de acuerdo a la necesidad de los tiempos. Pero después él dijo, oye, pero no todos incluso pueden leer esto. Entonces, que escribió otra, comilla, teología sistemática, pero que es un manual de la religión cristiana. Que esto está en holandés, recién se está traduciendo al inglés, recién. Pero son los mismos 4 volúmenes, pero mira a lo que llega. A esto voy también con contextualizar la teología. No estoy diciendo hagamos una teología de las araucarias del sur de Chile combinado con la teología ancestral de los mayas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la necesidad del hombre. ¿Se entiende? Entonces, si Bavinck acá en ninguna parte creo, pero pocas veces incluso cita en este libro algunos puritanos. Pero las ideas son las mismas, pero aplicadas al contexto en el que está. Entonces, si alguien piensa que teología reformada es solamente quedarse con esto, creo yo que eso no es teología reformada. A eso voy con lo que tú, no sé si respondo a tu pregunta. Y lo dije al comienzo de la clase, entre Bavinck y Kuyper trabajaban juntos, pero en momentos discutieron teológicamente, pero no por eso se satanizaron. No, él es más o menos reformado que yo. Cuidémonos, hermanos. De verdad, cuidémonos. Esto no es una competencia para ver quién sabe más o menos. Cuidado, porque al saber más y no lo aplicas, es más condenación. El consejo de los puritanos a sus alumnos, a los futuros pastores, era: cuídate de tener una gran cabeza y un corazón frío. ¿Se dan cuenta que es teología para la vida? ¿Es teología para toda la vida? Por lo menos esto es teología reformada. Esto es dogmática reformada. Entonces, ¿hay alguna diferencia? Veo un desarrollo. Incluso ahora. ¿Es bueno, Bavinck? Sí, genial, yeah. Pero si me quedo solamente con esto, incluso no estoy quizás haciendo una buena teología. Ahora necesito algo. ¿Cómo respondemos a las problemáticas científicas, bioéticas de nuestra sociedad? Bavinck escribió un libro con respecto a la familia, pero después él tuvo que desarrollarlo un poco más porque las cosas cambiaron en Holanda. Chile, por lo menos, en menos de un año cambió de un Chile a otro.
¿Cómo vamos a responder a eso? Que es un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica. ¿Tú crees que solamente posteando el Catecismo Menor de Westminster vamos a cambiar todo? Yo adhiero al Catecismo Menor de Westminster. De hecho, si Dios quiere, soy ordenado pastor, tengo que prometer adherir a esa fórmula confesional. Pero no es solamente repetirlo, es cómo lo aplico en todo lo que estamos haciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna otra pregunta? Está buena la discusión. Si no les gusta, pueden salir. O si difieren con lo que digo, por favor, adelante. Yo tengo dos preguntas. Hola, profe. Dios le bendiga. Hola, hola. Desde Nicaragua, Emmanuel. Mira. La primera es, ha mencionado varias etapas que ha tenido la teología, en este caso la teología reformada. ¿En qué etapa estamos ahorita? ¿Cómo se le llama? ¿Qué reto a nivel general le estamos enfrentando? Y la segunda, ya que mencionó que este hermano había como compilado la teología, los conceptos más amplios, en libros un poco más pequeños, ¿cuál les recomendaría para los que estamos en el ABC? Porque hay un montón de términos que yo quedo en aleluya y bueno, ahí voy, cualquier concepto yo lo anoto, voy a buscar a la casa, igual, pero evidentemente en 10 días o una semana que tenemos de estar en esta cuestión, es difícil como alcanzarle el paso a ustedes. Muchas gracias, la verdad, agradezco mucho su humildad, su sencillez y que le bendiga. No, gracias, Manuel, por tu pregunta. Como les dije, yo estoy ofreciendo un menú. Hay personas que les gusta más la ensalada, otras que nos gusta más la carne, qué tipo de carne, la hamburguesa. Ahí ustedes cojan, no es para que lean todo. Hay algunas personas, a lo mejor algunos nerds de teología que nos gusta leer todo, cuando incluso, no sé, vamos en el bus o algo, ahí estamos. Pero no todos tienen que hacerlo. Entonces, ¿en qué momento de la teología estamos ahora? Personas lo llaman teología contemporánea. De hecho, ese es el curso que yo estoy tomando ahora en la universidad, se llama a veces me cuesta, pero teologías sistemáticas contemporáneas. Ese es lo que estamos estudiando ahora. Esto no es en el seminario. Cuando estudié en el seminario acá en ITS, leíamos autores más ortodoxos reformados, pero acá tengo que leer de todo y qué es lo que se está hablando ahora. Incluso discutíamos, hay teólogos que enfatizan más la unicidad de Dios y no la Trinidad, personas que están negando el foco, en fin, pero esas son teologías contemporáneas que algunas son muy liberales y otras son más conservadoras. Y ahora con respecto a tu pregunta, ¿qué te recomiendo leer? Mira, parte con los puritanos. Yo creo que un buen tratado es Thomas Watson, Tratado de Teología, está en español. Tratado de Teología de Thomas Watson, T-H-O-M-A-S-W-A-T-S-O-N, Tratado de Teología de Thomas Watson. Es una trilogía, también está Los 10 Mandamientos por Thomas Watson y El Padre Nuestro. Un teólogo muy importante en Tratado de Teología. Él habla de todo lo que estamos hablando ahora, pero desde un punto de vista muy pastoral. Ahora, es un desafío personal y a veces, no sé, me siento un poco mal, pero Herman Bavinck es un teólogo que creo que sí o sí Latinoamérica nosotros tenemos que estudiar, justamente por la discusión antigua. Porque ¿cómo podemos traer la ortodoxia antigua, la ortodoxia de los puritanos, la ortodoxia de Bavinck incluso, ahora? Y ese es el ejercicio que hace Bavinck. Está traducido, tengo un amigo que también está trabajando en doctorado en teología, y él pertenece a una iglesia en el mundo que es una iglesia perseguida. Y él está traduciendo a Bavinck, está traduciendo todo. Bavinck está traducido al coreano, al chino, al portugués, pero no tenemos nada de Bavinck publicado hasta ahora. Solamente una sección del volumen 2, que es con respecto a la doctrina de Dios. No tenemos nada más, y un ensayo sobre aspectos sociales de la ley mosaica, que es un artículo traducido y está en PDF. Ambos están en PDF y son segmentos. ¿Cuál es el problema de Bavinck? Si es que queremos hacer una buena teología, es que Bavinck era holandés. Por lo tanto, esto se tradujo del holandés, se tradujo al inglés.
y no sé de dónde se tradujo la versión en portugués. Entonces el desafío con Babbing para ser un poco más fieles, porque como les dije, en holandés hay 3 palabras para reformado. Nosotros lo traducimos como reformado, pero tiene 3 significados distintos. Al tema que estoy investigando yo, para los que saben inglés, ¿cómo se traduce piedad al inglés? ¿Alguien sabe? Que lo diga rápidamente, si no lo decimos ahora. Godliness ¿Ya? ¿Y? y piety. Exacto, 2 palabras, godliness y piety. Cuando uno está traduciendo un texto al español, cuando uno ve godliness, piedad. Si veo piety, piedad, listo. En holandés hay como 3 o 4 términos para piedad. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que no hay nada al español todavía de Babbing. Perdón, Emanuel. Pero esto es algo personal. Estoy trabajando para hacer que este teólogo hable español. Y esto es una tarea personal, les pido que oren. Personal, pero estoy trabajando en una traducción de un libro, y es un libro devocional de Babbing. No es ninguno de los que mostré acá, porque para eso se requiere mucho trabajo, pero estoy trabajando en otro, y la verdad es que ha sido toda una bendición. Pero eso es para más adelante. ¿Otra pregunta? Fabián. Mencionaste que Babbing, o sea, tratando de hablar de la teología así en todas las áreas, digamos, de la vida, mencionaste que Babbing, dentro de todas las cosas que participó en lo que es psicología, ¿ya? Me gustaría saber cómo más de qué manera participó en psicología y cómo él defendió, digamos, lo que es teología o tratar de armonizarlo, digamos, con lo que supongo que se conoce como psicología humana, ya, porque supongo que cuando hablamos de psicología, porque si hablamos en un término más general de psicología, la palabra de Dios es un estudio del alma, por decirlo así, que la idea es conectar el alma a Dios o reconciliarla con Dios, pero del término de vista humano, ¿de qué manera reconcilia Babbing la teología con la psicología? No sé si me doy a entender con la pregunta. Sí, mira, me gustaría responder a esa pregunta quizás la próxima clase o la subsiguiente cuando hablemos un poco de religión, porque de hecho, aparte es algo que no sé en qué tiempo, a veces me dan ganas de hacer cosas, pero no sé en qué tiempo. Pero me gustaría y quiero escribir ahora, estoy estudiando el tema sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia teológicamente hablando? Y especialmente en el contexto que se habla muchas veces, que es la libertad de conciencia. Y creo que los que están en Chile ahora han escuchado mucho ese término. No, hay que votar con respecto a libertad de conciencia. Pero ¿qué es, en primer lugar, la conciencia? ¿Y qué es libertad de conciencia? Entonces ahí estoy tomando algunas cosas que Babbing dijo. Pero es otro tema, entonces espero responderlo más en la próxima clase cuando hablemos de religión. No sé si te parece, Fabián. ¿Otra pregunta? Asael había levantado su mano. Ya la había bajado, pero bueno. No. Es tiempo de preguntas ahorita, ¿no? Llegué un poco tarde. Ok. Bueno, primero un comentario. Estoy de acuerdo con el que habló anteriormente, ¿no? De los que estamos en el ABC. Francisca había dicho la semana pasada, yo creo que la vemos ahorita más arriba que nosotros, ¿no? Hay otros más atrás todavía que sabemos menos en cuanto a autores, que por primera vez oímos la semana pasada. Ahorita llegué un poquito tarde por el horario, pero le hiciste un comentario al pastor Manuel. Sí. No sé si al principio de la clase se dio una definición de qué es teología. Probablemente se dio y no la escuché. Pero en los comentarios que se hicieron al pastor entendí o interpreté algo como que fuera relativizar el concepto, es decir, tu teología y la mía, o sea, lo que es teología para ti y lo que es para mí. Pues, creo que existe o debe existir una definición, ¿no? Debe existir una, y no es algo relativo, sino es algo que debe de... Sí, la pregunta. Sí, durante la primera hora estuvimos definiendo teología. Teología como la ciencia de
hablamos de Hodge. Hodge padre, Hodge hijo. Hablamos también de la definición de Turretin. Hablamos de la definición de John Frame, que es un teólogo actual, que todavía vive. Y luego la definición de William Ames, que es la doctrina de vivir para Dios. Y con esa última definición, di una respuesta a Manuel que decía cómo contextualizarlo. No sé si así, Manuel, con respecto. Sí, bien. Muy bien, gracias. Sí, bien. Ya, Perfecto. ¿Alguien más? Giancarlos. Sí, yo tenía una pregunta porque al principio escuché que mencionaste que habían algunos puritanos arminianos. Y bueno, eso fue para mí algo novedoso porque yo sabía que algunos eran amiraldianos, pero no sé si podrías, hermano, explicarme quiénes eran los arminianos y cómo era ese movimiento. Gracias. Sí, bueno, eran pocos. Les conozco a uno que se llamaba, yo no lo conozco, nunca me tomé un café con él, entonces no puedo decir que lo conozco, pero se llamaba John Goodwin, no Thomas Goodwin. Thomas Goodwin fue otro teólogo muy importante y hay un libro de él en español, si lo pueden leer, se llama El corazón de Cristo en el cielo por los pecadores en la tierra. Léalo, es un libro fantástico que habla sobre cómo Cristo ahora en el cielo, con su naturaleza humana, hay un corazón humano en el cielo que está latiendo por los pecadores aquí en la tierra. Eso es glorioso. Hermano, repita el nombre, por favor. Thomas, lo voy a escribir acá en el chat para todos. John Goodwin era el Army. Si quieren lo leen, si no, no. No sé si hay algo de él en español. Pero el que lo tienen que leer es Thomas Goodwin. Le llegan al chat. Y él sí, El corazón de Cristo se llama. Lean ese libro. El corazón de Cristo en el cielo por los pecadores aquí en la tierra. Él es un ejemplo de puritanos más arminianos, pero la mayoría eran reformados como los que conocemos. Pero aún así habían diferencia entre ellos. John Owen creía en el bautismo de infantes, John Bunyan no, pero uno le iba a visitar al otro, entonces... En fin. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Si no hay más preguntas, quisiera aprovechar estos 10 minutos de clase para avanzar un poco más en la materia. Si les parece, dedito arriba. Bien, entonces dijimos que la teología la podemos estudiar de acuerdo a las personas, la estudian en distintos contextos, escuelas. Nuestra escuela es escuela reformada. Y por lo tanto, ¿cómo estudiamos o qué divisiones tiene la teología sistemática? Son las siguientes. Entonces, cuando alguien estudia teología sistemática, agarra un libro, un tratado de teología sistemática, se va a encontrar con los siguientes conceptos. ¿Ven algo ahí ustedes en la pantalla o me ven solamente a mí? Aún no, solo te vemos a ti. Ah, ya, eso. No quiero que vean PPT, solamente quiero que... No. Pero la primera área que uno estudia en teología sistemática es el prolegómenos. Y es lo que estamos haciendo ahora, que corresponde a las presuposiciones elementales que se deben tener en cuenta al estudiar la sistemática. Y a propósito, la teología sistemática busca sistematizar y ordenar las doctrinas que emanan de la Biblia, pero también verlas como un todo unificado y cómo ésta se aplica al hombre. Es decir, la teología sistemática toma las doctrinas de la Biblia, las ordena o sistematiza, entonces dice, esta es la doctrina del hombre, esta es la doctrina de Dios, esta es la doctrina de la iglesia, pero no las separa, sino que también las trata de manera orgánica, juntas, cómo la doctrina de Dios afecta a la doctrina de la iglesia, cómo la doctrina del hombre afecta a la doctrina de la iglesia, por ejemplo, o la iglesia a la del hombre, la doctrina de Dios a la del hombre, etcétera, etcétera. Estas son las áreas que se estudia la teología sistemática, entonces. Primero, prolegómenos, donde se estudian conceptos de teología, qué es la revelación y la doctrina de la Escritura. Eso se estudia principalmente en prolegómenos.
sea, ¿cuál es la naturaleza de la Escritura? Algunos dicen, no, es un libro más. Y ese es su prolegómeno, esa es su base. Pero nosotros decimos, no. La Biblia, la palabra, es la palabra de Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto que estudia la teología sistemática es la teontología o la teología propia. La teología propia, en esta sección se estudia todo lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, su deidad y las tres personas de la Trinidad, junto con todos sus atributos, atributos comunicables o atributos incomunicables. También estudia lo que se llama las obras internas. Acá les voy a poner el nombre en teológico. La Opera Trinitatis ad intra, que es la doctrina de los decretos o el decreto de Dios antes de la fundación del mundo. Y por otro lado también se estudia lo que son la Opera Trinitatis ad extra, o las obras de creación y providencia. Entonces, Dios decreta, pero ahora, ¿cómo se ejecuta este decreto? Se ejecuta a través de la creación y también a través de la providencia. Es decir, providencia nos referimos a cómo Dios sostiene, gobierna todo para su gloria, de acuerdo a lo que Él decretó. Entonces, eso estudiamos en el segundo punto de teología propia o teontología o doctrina de Dios. Este es un orden que dan algunas sistemáticas, algunos lo cambian, pero el tercer punto que se estudia en sistemática es la antropología, o ¿qué creen que significa? El estudio del hombre, donde su foco se centra en la creación y naturaleza del hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Se estudia su estado original, específicamente en lo que llamamos el hombre en el pacto de obras, eso es muy importante, que se establece con él, y luego cuando cae el hombre, es decir, estudiamos al hombre antes de la caída y después de la caída. ¿Cómo afecta la caída al hombre? A la doctrina del hombre, ¿cómo afecta la caída a su intelecto, a sus emociones, a su voluntad? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre antes de la caída, después de la caída? Luego, en el cuarto punto, nosotros estudiamos la cristología. Es decir, la doctrina que a veces quizás no se ha estudiado con profundidad, o a veces se estudia desde un punto de vista más, insisto esto, cómo haces tu teología, a lo mejor incluso desde un punto de vista político. Pero la cristología hace referencia al estudio de la persona, eso es muy importante, persona y obra de Cristo. Nosotros no creemos en un Jesús político. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta que demos marca incluso la eternidad. ¿Quién dicen ellos que soy? Pero ¿quién dices tú, Pedro? ¿Quién dices tú como estudiante de teología? ¿Quién es Cristo? Entonces, en cristología estudiamos la persona de Cristo. Es decir, su persona con sus dos naturalezas, divina y humana. Y también la obra de Cristo. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Todo eso estudiamos en cristología. Luego estudiamos el quinto punto, la soteriología, o la doctrina de la salvación. Estudia el orden, un orden lógico y escritural, ahí está soteriología, cómo se escribe, de la redención. Es decir, estudiamos ahí la predestinación, estudiamos ahí el llamamiento, cuando Dios llama al pecador. Luego estudiamos la regeneración, ¿qué significa nacer de nuevo? Luego estudiamos la conversión, ¿qué significa la conversión? Y ahí podemos estudiar la fe y el arrepentimiento. Y con la fe estudiamos luego la justificación. Y luego la justificación hay que estudiar qué es la santificación. Y luego estudiamos qué es la glorificación cuando después nosotros estemos en la gloria. Eso estudia la soteriología.
Pero luego, sexto punto, nosotros estudiamos la neumatología. Neumatología, que hace referencia a la doctrina del Espíritu Santo. Y aquí quizás hay algunos que hacen el énfasis, y es importante, por supuesto, en la aplicación de la soteriología. Es decir, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la regeneración? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la santificación? Etcétera. Pero creo que también es importante estudiar en neumatología la persona y obra del Espíritu Santo. Así como en cristología estudiamos la persona y obra de Cristo, acá estudiamos la persona y obra del Espíritu Santo. Y es un tema precioso, personalmente la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Esa es otra cosa que hay que estudiar, especialmente en nuestros contextos más carismáticos, pentecostales. ¿Cómo es? ¿A qué hace referencia la doctrina del Espíritu Santo desde un punto de vista reformado? ¿Por qué Calvino fue conocido como el teólogo del Espíritu Santo? Y la verdad, hermanos míos, que la obra del Espíritu Santo va más allá incluso de aplicar los beneficios de la salvación. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo con Cristo? En la creación. Es glorioso. En fin. Luego, en séptimo punto, estudiamos tanto en cristología como en soteriología, hay que estudiar también lo que corresponde a la teología del pacto, que ya empezó en antropología con el pacto de obras, pero hay que hacer énfasis ahora en el pacto de gracia. ¿Cómo se desarrolla esta salvación? Entonces, importante, la verdad es que la teología del pacto aquí cruza cristología, soteriología, antropología, neumatología, incluso en teología propia por el pacto intratrinitario antes de la fundación del mundo. Pero eso se estudia. No lo estamos estudiando ahora, estoy hablando de los tópicos que estudiamos. Luego, de neumatología, el séptimo punto es eclesiología. Es decir, es la disciplina que se encarga de estudiar la naturaleza y misión de la iglesia junto a los medios de gracia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Qué son los medios de gracia? Es decir, el estudio de la palabra, la oración, los sacramentos, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué es el bautismo? Etcétera. Todos esos se estudian eclesiología. Y por último, el punto 8 o octavo es la escatología. Es decir, el estudio de la doctrina de los últimos tiempos, ya sea a nivel personal, es decir, qué ocurre con la persona cuando muere, pero también a nivel general, es decir, del cosmos. La segunda venida de Cristo, por ejemplo, etc. Premilenial, amilenial, postmilenial, que son conceptos que no vamos a tocar ahora, pero todo eso se estudia en escatología o la doctrina de los últimos tiempos. Por último, quisiera terminar orando por este tiempo y citando a Petrus van Maastricht, que fue este teólogo que Jonathan Edwards amaba demasiado. Petrus van Maastricht decía lo siguiente. Él decía esto: no es una verdadera teología. Y una persona no es un verdadero teólogo. Y por lo tanto, no es un cristiano genuino, uno, quien en su hablar o actuar hace de la teología y de la religión cristiana el arte de conocer y disputar, mientras que al mismo tiempo él ignora y descuida el conocimiento práctico de vivir. La teología, hermanos míos, es una teología que es para toda la vida, porque la teología es la ciencia, o es la doctrina, o es la sabiduría de vivir para Dios. Dios eterno, te damos gracias por este día jueves que nos has dado. Gracias por poder estudiar juntos, por poder aprender juntos. Gracias por los distintos dones que nos has dado cada uno de nosotros. Gracias, porque quizás algunos pueden saber más o menos,
Pero eso no es un impedimento para conocerte ni para estudiar teología. Todo lo contrario, esto nos ayuda a crecer juntos y no de manera aislada como hablamos la vez anterior. Bendícenos, Padre, que tu Espíritu Santo aplique las verdades que hemos aprendido, verdades que emanan de acuerdo a tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos tomado un enfoque incorrecto, orgulloso, incluso sectario quizás, de hacer teología reformada, Señor. Bendice a mis hermanos, a sus familias y a sus iglesias donde están. Oramos para la gloria de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Un gusto haber estado este día con ustedes. Quiero ser fiel al tiempo, responsable con esto. Así que la tarea para la próxima semana sigue siendo la misma. Es decir, y quiero animar a Manuel, no importa si conoces o no a teólogos, los demás tampoco, es lo que hemos aprendido acá. ¿Qué es lo que aprendiste ahora? O si ya sabías algo, ¿cómo lo profundizaste? Desarrollarlo con tus palabras. Solamente pedí a teólogos para muchas veces decir lo que yo estoy diciendo no es algo que se me ocurrió a mí, sino que quizá otra persona ya lo dijo. Y si no conoce a ese anterior, no importa, aquí estamos aprendiendo. Entonces, desarrollar una doctrina o un punto que te llamó la atención de la clase, palabras muy personales. Puede ser incluso una página, 2 o 3 máximo. Pero luego, y este es un punto importante, ¿cómo lo aplicarían específicamente en un área, en sus contextos? ¿Cómo aplicar lo que aprendimos hoy puede ayudar para, no sé, el crecimiento sano de una congregación, un aspecto científico, o en la población, o en la familia, o en mi vida personal, en la lucha con el pecado? No lo sé, pero de eso se trata. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Dudas, consultas y quejas las pueden enviar a mi correo. Muchas gracias, Israel, por el apoyo y muchas gracias a todos. Entonces, de esta manera finalizamos y los esperamos para la clase de las 6 de la tarde, hora de Guatemala, hora de Centroamérica, cada quien en sus horarios. Muchas gracias, Israel. Y sí. Solamente una cosa. Adelante. Disfruté leyendo sus artículos, los trabajos que enviaron, los disfruté. Así que si no lo han enviado, envíenlos porque me gusta leer eso. Me gusta leer también, aprendo a ustedes con lo que ustedes escriben. En la plataforma está el correo de Israel para que puedan seguir enviando sus artículos. Que el Señor les bendiga y que tengan una buena noche o tarde o mañana. Saludos a todos. Chao, chao. Administrador.